no se ejerce de una manera al 100% en un paciente en el cual puede haber un tipo de lesión sistémica o un tipo de lesión local, en el cual vamos a observar una falla en sus funciones, ¿no? Entonces, esta puede ser producto de una falla renal aguda, una lesión renal aguda o una injuria renal aguda. En general, lo que se... Nosotros, a ver, un momentito, ya creo que están todos, todo, ya. Entonces, en general, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cualquier falla, cualquier función incompleta, ¿no?, de lo que debería ser el riñón y que es de forma aguda o temporal, la denominamos insuficiencia renal aguda. Así está en el código CIE-10. Actualmente se le llama, ¿no?, hay varias denominaciones, lesión renal aguda, ¿no?, injuria renal aguda. Bueno, entonces vayamos a esto. Recordar básicamente la saturación. Ya tenemos la arteriola eferente, y de la arteriola eferente salen los capilares peritubulares, ¿no?, que van a nutrir todos los túbulos, ¿de acuerdo? La saturación a nivel de la corteza es de 65, la saturación a nivel de la médula es de 12. La osmolaridad a nivel de la médula va a ser de 1200 y aquí de 300. Muchos problemas en los cuales va a haber un ratito, Sonia, pasa el larico, llegó tarde. Entonces tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, distal, colector. Entonces, la presión de oxígeno, saturación de oxígeno, como les decía, a nivel de la corteza es de 65, mayor cantidad de oxígeno, y a nivel de la médula es menor, solo de 12 nada más. Vamos a recordar que el volumen sanguíneo que reciben los riñones es de 1000 a 1250 mililitros por minuto, ¿no? Excede las necesidades de su requerimiento de oxígeno, menos del 5% del aporte, y está destinado fundamentalmente a la función de filtración. ¿Qué más? El flujo sanguíneo pasa fundamentalmente a través de los glomérulos, y 10% del flujo sanguíneo renal se filtra. El flujo sanguíneo basal normal es de 5 mililitros por minuto por gramo de tejido, ¿no?, mucho mayor que en el resto de todos los órganos del cuerpo, destinado básicamente a la filtración glomerular en la corteza, mientras la perfusión en la médula interna y papila es solo de 1/10 del flujo sanguíneo renal total. En la isquemia persistente y prolongada disminuye el aporte de glucosa y sustratos, ¿no? Se consume el glucógeno que también está dentro del riñón, se afecta a la médula que depende fundamentalmente, un ratito a ver, se llega muy tarde, ¿ya? Depende fundamentalmente de la glucólisis como fuente energética. Entonces, imagínense, ¿no?, que fundamentalmente depende de la glucólisis, una vía anaerobia. Imagínense si se acrecienta o se incrementa o hay una disminución marcada de la perfusión renal, obviamente va a ser mayor la isquemia que va a sufrir esto. Emitir todo. Hasta aquí no lo admitimos. Listo. Entonces, vayamos. Tenemos que ver lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las causas que afectan? Pues la perfusión renal, ¿no? Entonces hablamos de falla prerrenal o funcional, hablamos de un daño a nivel de la estructura del parénquima, entonces hablamos de un compromiso, una lesión renal aguda, renal o parenquimatosa. Si hay un compromiso del flujo de la orina, hablamos que es posrenal o obstructiva, es decir, después de la pelvis, uréter, vejiga y uretra. Entonces, ¿qué definición vamos a ver? Hasta el año 2004 existían más de 35 definiciones para lesión renal aguda, ¿no? Por eso es que lo englobamos dentro de un gran síndrome que se llamaba insuficiencia renal aguda. Depende básicamente de los valores que se le asignaban a la concentración de productos nitrogenados. Es decir, para algunos, por ejemplo, podría ser el límite máximo, o por ejemplo, ¿no?, si la creatinina es 1.2, la duplicación de la creatinina para algunos denotaba o demostraba que podría ser falla renal aguda. Para otros no, de repente era la disminución del volumen de diuresis, ¿no? Para otros, la necesidad de terapia de reemplazo renal, o dependía dónde se producía la lesión renal aguda o cómo se trataba, ¿de acuerdo? Entonces, en ese año se publica una iniciativa del grupo de la Acute Dialysis Quality Initiative, ADQI,
¿Qué propuso la clasificación RIFLE? Es la primera clasificación que hay. Chicos, díganles que ya no los voy a admitir, que ya no ingresen, por favor, ya a la lesión renal aguda. Entonces, posteriormente aparecieron dos modificaciones. Teníamos el Acute Kidney Injury Network, el AKIN, en el 2007, y posteriormente en el 2012 se recomienda para tomar como referencia este AKIN, ¿no? Una propuesta para Kidney Disease Improving Global Outcomes, el CADIGO, ¿no? En su guía práctica clínica de lesión renal aguda. Entonces, durante todos estos años se utilizan de manera diversos términos para nombrar la lesión renal aguda. Incluso algunos dicen enfermedad renal aguda, ¿no? Para hacer un símile con lo que es enfermedad renal crónica. Todos estos términos lo que quieren al final decir es que hay un fallo en las funciones del riñón, pero de forma aguda, ¿no? Este puede ser de diferentes causas, ¿no? Hablamos de la etiología, puede ser prerrenal, puede ser renal. Ya no voy a admitir, chicos, estoy rechazando. Se encuentra en etapa de revisión por un grupo de expertos, ¿no? De la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y la Sociedad Española de Nefrología, para ver más o menos cuál es el término más adecuado para la escritura en español. Entonces, injuria renal aguda o falla renal aguda se ha acuñado desde el año 2000, desde el año 1951. Entonces, o insuficiencia renal aguda se caracteriza por lo siguiente: es un síndrome que se caracteriza por un rápido deterioro, que puede llevar de horas a días, de la tasa de filtración glomerular, que produce retención de productos nitrogenados, como cuáles: urea, creatinina, ¿no? Alteraciones electrolíticas que pueden ser sodio, retención de hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia o hipocalemia. Y desórdenes del equilibrio ácido-base. Recuerden que buena parte del bicarbonato se va a regenerar en el túbulo contorneo proximal, se va a eliminar también ácidos por el riñón, ¿no es cierto? Entonces, si hay una falla en esa eliminación, obviamente va a haber desórdenes del equilibrio ácido-base. Entonces, todos estos van a comprender un amplio espectro de procesos patológicos y muchas causas que van a alterar esa función renal, que van desde procesos que alteran la perfusión, procesos que van a alterar van a producir una obstrucción parcial o completa de la vía urinaria, o una lesión, una injuria que puede ser a nivel glomerular, ¿no? A nivel del intersticio del riñón, a nivel del túbulo y a nivel vascular. ¿Cuál es la epidemiología? ¿No? Varía entre 5% de los pacientes hospitalizados por otras causas, va hasta el 30-50%, dependiendo dónde se encuentre. Por ejemplo, tú puedes encontrar falla renal aguda en un paciente hospitalizado en una sala común, pero esto se va a incrementar en las UCIs, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes son más complejos, tienen patologías más críticas, ¿no? Que van a tener compromiso multiorgánico, no solo el riñón, ¿no? Puede ser pulmón, paciente puede estar en ventilador mecánico, puede ser un paciente que esté séptico, ¿no? Y obviamente van a comprometer también la función renal. Por eso es que incrementa la proporción, el porcentaje. Entonces, por ejemplo, en este estudio británico decían que la injuria renal aguda adquirida en la comunidad se definía como una creatinina de más de 5.68 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Y en quiénes encontraron? En 170 casos por millón de adultos por año, ¿no? Eso fue en la comunidad. La principal causa fue la prerrenal, es decir, náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante nosotros diagnosticar falla renal aguda? Radica en que la mortalidad por esta causa es hasta el 40%. Es decir, si tú tienes un paciente con quemaduras, o tienes un paciente con pancreatitis, o tienes un paciente con sepsis, al cual se asocia insuficiencia renal aguda, la mortalidad es del 40%. Ahora, si se asocia a un cuadro de sepsis, un cuadro de shock séptico, aumentas un 80%, hagas lo que hagas. Entonces, tu objetivo es evitar que los pacientes desarrollen insuficiencia renal aguda, o sea, es prevenir. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo prevenimos? Uno, evitar que hagan hipotensión. Dos, no utilizas medicamentos nefrotóxicos, es decir, medicamentos que puedan dañar ese riñón. Entonces, porque si tú utilizas esos medicamentos nefrotóxicos, lo más que vas a conseguir es incrementar la probabilidad de muerte en estos pacientes. Dice, se considera que de 5 pacientes en UCI con injuria renal aguda o lesión renal aguda, 2 de ellos morirán, 1 requerirá terapia de reemplazo renal crónicamente, es decir, se va a quedar en diálisis, 1 tendrá un deterioro severo de su función renal
y solo uno recuperará su función renal previa. Entonces, ¿cómo clasificamos? ¿No? En ese afán de querer clasificar las cosas, el ser humano dice, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar la insuficiencia renal aguda? Entonces, hablamos de los criterios Rifle, ¿no? En los cuales los primeros 3 estadios corresponden al nivel de severidad y los 2 últimos son criterios de pronóstico, o sea, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Cuál fue el problema del Rifle, no? Es que partía de un valor de creatinina basal esperado para la edad y el sexo, pero muchas veces no sabía, probablemente ese paciente ya tenía valores altos porque podría ser que este paciente sea diabético, sea hipertenso, es decir, ya tiene una enfermedad renal crónica establecida, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, los criterios del Rifle. Tenemos acá riesgo, injuria, falla, pérdida y termina en enfermedad renal crónica en estadio terminal. Y básicamente, como parte de la historia, veíamos, ¿no?, que, por ejemplo, aquí en riesgo era el incremento de la creatinina sérica por 1.5 o una disminución de la tasa de filtración glomerular de más del 25%, es decir, de un valor previo que tú ya conocías. Respecto al gasto urinario, ¿no?, el flujo urinario vemos que es menos de 0.5 ml por kilo por hora por 6 horas, ¿no? Igual, en injuria se incrementaba por 2 veces el valor de creatinina sérica o la disminución de la tasa de filtración glomerular era mayor del 50%. El gasto urinario, flujo urinario era de 0.5 ml por kilo por hora, pero ya por 12 horas, es decir, mayor tiempo el paciente estaba en oliguria. Cuando hablamos de falla, decíamos que ya es un paciente que va a requerir probablemente terapia de reemplazo renal. Vemos que la creatinina sérica se multiplicaba por 3, ¿no? Y la tasa de filtración glomerular estaba disminuida en el 75% de los casos, ¿no? O sea, iba a disminuir en el 75% del previo. O que tu creatinina sérica sea de más de 4 miligramos por decilitro o tengas una elevación aguda de mayor o igual de 0.5 miligramos por decilitro. El flujo urinario es menor de 0.3 ml por kilo por hora, pero ya en un día, o anuria por 2 horas, es decir, ya el paciente entra en oliguria y posteriormente en anuria. Estos 3 tenían alta sensibilidad, ¿no? Y estos de abajo tenían alta especificidad. Entonces tenías una falla renal aguda persistente, ¿no?, con una pérdida completa de la función renal mayor de 4 semanas, o tenías una enfermedad renal crónica porque ya había superado el tiempo y el tiempo era más de 3 meses. Entonces, obviamente ese paciente no iba. Entonces, con el propósito de redefinir la insuficiencia renal aguda, el grupo de trabajo AKIN, ¿no?, como les decía, por el Acute Kidney Injury Network, propone la clasificación Rifle modificado o AKIN, ¿no? ¿Qué quisieron conseguir eso? Mejorar la sensibilidad a la hora del diagnóstico del compromiso renal, ¿no?, exigiendo la incorporación de 2 creatininas en 24 horas para poder determinar su real elevación, ¿no? Sean 2 mediciones. Entonces, aquí están los criterios diagnósticos de AKI, ¿no? Entonces, aquí está igual, hablamos de la clasificación Rifle que ya la revisamos, y vayamos acá a la clasificación de AKI. En esta clasificación de AKI ya se divide por estadios, un AKI 1, un AKI 2 y un AKI 3, tratando de hacer un símil con los estadios de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en el estadio 1, la tasa de filtración glomerular había un incremento mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro, o un incremento de más del 150 a 200% del valor basal, y el gasto urinario era menor de 0.5 ml por kilo por hora por 6 horas. En el estadio 2, incremento de creatinina sérica mayor o igual de 200 a 300% del valor basal, y un gasto urinario menor de 0.5 ml por kilo por hora por 12 horas. En el incremento de creatinina sérica mayor de 300 en el estadio 3 del valor basal, o que tengas una creatinina sérica de más de 4 miligramos por decilitro o aumento súbito de por lo menos 0.5 miligramos por decilitro. Pero aquí en el gasto urinario es menos de 0.3 y hay anuria por 2 horas. Ya no están los otros estadios. ¿Cuál es la fisiopatología? La isquemia renal, es decir, la hipoperfusión renal, es la principal causa de falla renal aguda, y en ella intervienen alteraciones que pueden ser de tipo vascular. Por ejemplo, podría ser una obstrucción
de la arteria renal, puede ser un infarto renal, ¿no? Podría ser una hipotensión sistémica, es decir, el paciente va a bajar su presión arterial media. Puede haber un daño tubular, que puede ser por un daño directo, por un medicamento nefrotóxico, o una reacción inmunoalérgica a un antibiótico, o el uso de metales pesados, u obstrucción tubular, por ejemplo, un paciente que sufre súbitamente a rhabdomiolisis, o puede ser un problema inflamatorio asociado a una reacción alérgica, inmunoalérgica, o secundario a un proceso de infeccioso sistémico, o por ejemplo una nefritis intersticial o pielonefritis aguda. Entonces, a nivel vascular, el endotelio va a regular la permeabilidad vascular y además regula respuestas hemostáticas, vasomotoras e inflamatorias. El daño de las células endoteliales, que se produce posterior a un episodio isquémico, ¿no es cierto? Hipoperfusión, se cae tu presión arterial media, lleva a una alteración en la perfusión renal, ¿no? Esto te lleva a hipoxia renal, menor cantidad de oxígeno llega a esas células, y hay una lesión de la célula epitelial tubular. Recordemos que los túbulos prácticamente se nutren de los capilares peritubulares, que son ramas de las arteriolas eferentes. Entonces, hay fases clínicas dentro de la insuficiencia renal. Tenemos una parte que es dentro de esa lesión renal, ¿no? Tenemos la fase de iniciación, la fase de extensión, la fase de mantenimiento y la fase de recuperación. Entonces, en la fase de iniciación, lo que hay es disminución del flujo sanguíneo al riñón, que se llama falla prerrenal. Entonces, a medida que progresa, lleva a menor flujo en la porción medular externa del riñón, ¿no? Eso lleva a una éstasis, a una congestión de los capilares peritubulares, ¿no? Los vasos rectos. Hay isquemia de la célula epitelial del túbulo proximal. Entonces, ¿qué pasa a este nivel? Hay isquemia, como les decíamos, disminuye el nivel de ATP a nivel de la célula epitelial del túbulo contractile proximal y hay lesión en grado variable, produciendo lesiones letales, mortales, con necrosis de la célula tubular, comienza a desprenderse de esa membrana basal tubular, ¿no? Y producen obstrucción tubular, es la fase de iniciación. Acá como podemos ver acá, ¿no es cierto? Fase prerrenal, las uniones intercelulares están acá, están ancladas por proteínas a nivel tubular. En la fase de iniciación observamos que hay pérdida de la microvili de las células tubulares, se pierde la polaridad, ¿no? Se invierte muchas veces, ¿no es cierto? Posteriormente viene la fase de extensión en la cual se desprenden estas proteínas de anclaje, porque muchas veces han perdido la polaridad, se comienza a exfoliar, luego viene la fase de mantenimiento, ¿no? Acá vemos, ¿no es cierto? Está acá. En la siguiente fase, la obstrucción tubular. Luego viene la fase de mantenimiento, hay una desdiferenciación, hay migración, hay proliferación, y posteriormente pasa esto a reparación, donde hay rediferenciación, recuperación de la polaridad. Esto en el tiempo, que nosotros vamos a ver acá, va a ir en días, ¿no? 6 días, 9 días. Probablemente en 2 semanas recupera la función renal los pacientes con necrosis tubular aguda, siempre y cuando el daño no haya sido extenso y severo. Entonces, como veíamos acá en el dibujito, ¿no? Lo que va a pasar es, una vez que se pierde el epitelio, hay una obstrucción tubular, por cilindros celulares hay salida del filtrado glomerular de forma retrógrada, es un backlink, desde los túbulos obstruidos hacia el intersticio, alterando más la filtración glomerular. También las lesiones subletales de la célula tubular proximal llevan a pérdida del borde encepilio de la célula y disfunción, por lo tanto va a haber menor superficie de absorción. Entonces, al igual que las células tubulares, las células del endotelio vascular también se lesionan, ¿no? Llevan a mayor disminución de la función renal. Entonces, esta alteración a nivel celular da inicio a la cascada inflamatoria, que básicamente va a liberar quimoquinas, citoquinas como interleuquina 6, interleuquina 18, la 1, proteína quimiotáctica de monocitos de tipo 1, factor de necrosis tumoral alfa, factor nuclear kappa beta. Todo esto va a elevar, ¿no? a mayor grado la lesión a nivel molecular y a nivel celular. En la fase de extensión, ¿no? En la fase de extensión, como no le llega sangre, obviamente hay hipoxia celular, ¿no? Continúa el proceso inflamatorio, se vuelve más intenso, sobre todo la unión
córtico-medular. Recuerden que la corteza tenía mayor cantidad de oxígeno que la médula, ¿no? Hay presencia de leucocitos, presencia de eritrocitos, hay éstasis sanguínea, mayor lesión de las células endoteliales, empeoran la isquemia, hay mayor lesión de células tubulares con necrosis y apoptosis. En la fase de mantenimiento y reparación, ya hay células en fase de reparación, comienzan a migrar, hay algunas que todavía contienen apoptosis, hay proliferación, tratan de mantener la estabilidad y funcionalidad tubular. En este momento la filtración glomerular va a depender de la severidad del daño inicial, o sea, qué es lo que ocasionó ese daño renal. Va a haber reparación y va a haber reorganización, no hay una recuperación lenta de la función renal, el flujo sanguíneo retorna a lo normal, obviamente ya las vasopresores, has repuesto volumen, ¿no? Y si tenía sepsis, obviamente has tratado la sepsis, has mejorado la perfusión celular. Entonces, las células epiteliales restablecen la homeostasis intracelular e intercelular. En la fase de recuperación, se continúa la diferenciación celular, se restablece la polaridad celular epitelial y la función retorna a lo normal. Entonces, todo eso que hemos observado aquí en este esquemita. ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia renal aguda? Es multicausal, hay muchas causas. Empecemos por cosas que vamos a recordar básicamente y son patologías que están presentes, ¿no? Por ejemplo, deshidratación, un bajo gasto cardíaco, un síndrome hepatorenal o una disminución de las resistencias periféricas. En deshidratación, todo lo que sea pérdida de líquidos. Puede ser a nivel gastrointestinal, puede ser en el tercer espacio, puede ser por pérdida de sangre, una hemorragia aguda, puede ser quemadura, síndrome de fuga capilar o pérdidas urinarias por diuresis osmótica, el uso de diuréticos y enfermedad de Addison, ¿no? O puede ser por bajo gasto cardíaco, es decir, tu corazón no tiene un gasto cardíaco adecuado, va a haber una disminución de ese gasto cardíaco, básicamente por el problema de bomba, es decir, tu corazón tiene isquemia, se han infartado probablemente, hay miocarditis, una inflamación de los músculos, hay problema de valvulopatía, un taponamiento o un derrame grave, también un pericárdico. También se asocia al síndrome hepatorenal, ¿no? Tipo 1, que es el más grave y rápido, y el tipo 2, que es menos grave. O una disminución de las resistencias periféricas, por ejemplo, que tenga sepsis, que tenga cuadros anafilácticos, un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un paciente que no requiere, tú le das IECAS o ARA2 y obviamente va a hipotensar a ese paciente. Ahora hablemos de lo que es insuficiencia renal aguda renal o parenquimatosa, es decir, intrínseca. A nivel túbulo intersticial, tenemos los siguientes: necrosis tubular aguda isquémica, lo que vimos, sepsis, algunos tóxicos que pueden ser exógenos y algunos tóxicos que pueden ser endógenos. Cuando hablamos de tóxicos exógenos, hablamos de yodo cuando hacemos una tomografía con contraste, ¿no? El uso de antimicrobianos, por ejemplo, aminoglucósidos, que pueden ser amicacina, gentamicina, anfotericina B, foscarnet o algunos antivirales como aciclovir, o inhibidores de la calcineurina, como cuáles, la ciclosporina y el tacrolimus, antineoplásicos como ifosfamida, cisplatino y metrotexate, sales de litio, los AINES, ¿no? Y los IECAS y ARA2. Intoxicaciones por setas tóxicas y los endógenos, tóxicos endógenos como pigmentos como la mioglobina, rhabdomiólisis o hemoglobina, en el cual hay hemólisis graves, ¿no? Uratos o síndrome de lisis tumoral, un paciente que posteriormente a quimioterapia va a liberar gran cantidad de uratos. Cadenas ligeras de inmunoglobulinas que pueden darse, e hipercalcemia, que pueden darse, por ejemplo, en mieloma múltiple, ¿no? Un hiperparatiroidismo o inmovilizaciones. Las nefritis inmunoalérgicas, que pueden ser causadas por fármacos, ¿no? O autoinmunes con uveitis con o sin granulomas. También puede haber un problema glomerular, no todo lo que sea glomerulonefritis extracapilares, de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, como las poliarquitis microscópicas, Wegener, Churg-Strauss, o puede haber un brote de hematuria macroscópica, como la enfermedad de Berger, síndrome nefrótico que cursa con insuficiencia renal aguda, problemas vasculares que pueden ser de vaso pequeño o de vaso grande. Por ejemplo, pues una microangiopatía, vaso pequeño, ¿no? Síndrome hemolítico urémico, púrpura trombótica trombocitopénica, hipertensión arterial maligna con administración de mitomicina, o de vaso grande como enfermedad ateroembólica, cristales de colesterol desde la aorta,
un producto de embolismo arterial, por una arritmia cardíaca a nivel, ¿no?, del ventrículo izquierdo, o placas de ateroma, o una trombosis venosa renal. Vasculitis de mediano y vaso grande, como una PAM o una enfermedad de Takayasu. Disección de aorta y traumatismos, y enfermedades del colágeno, como esclerodermia y lupus. Y también hay las posrenales, una estenosis uretral, valvas, fibrosis, crecimiento prostático, disfunción vesical, una neoplasia vesical, neoplasia ureteral bilateral, fibrosis retroperitoneal, infiltración por neoplasia retroperitoneal, ¿no?, litiasis bilateral, ¿no?, o cristales o litiasis de urato. Entonces, todas estas causas que ustedes van viendo son causas que pueden producir una injuria renal aguda, que van desde cirugía cardíaca, shock, sepsis, microangiopatía trombótica, toxinas, glomerulonefritis, ¿no?, enfermedad renal crónica terminal, cáncer, obstructivas, preeclampsia, drogas, o una falla cardíaca aguda descompensada. Todas estas son el espectro de la etiología de la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. ¿Cuál es la clínica de la insuficiencia renal aguda? En primer lugar, lo que va a pasar es una disminución del gasto urinario, va a haber sobrecarga hídrica, ¿no?, producto, va a haber edema, producto de la disminución del gasto urinario, todo el líquido que debería de salir no está saliendo y se va directamente al pulmón o se traduce como edema. Va a haber elevación de azoados, básicamente alteración del estado mental, náuseas, vómitos, hipoconvulsiones, asterixis. O trastornos electrolíticos, ¿no?, hipercaliemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipohipernatremia y acidosis metabólica. Es decir, se van dando cuenta todo lo que pueda comprometer la función del riñón. Algunas manifestaciones generales como astenia, adinamia, anorexia, hipertensión, ¿ya?, anemia, fiebre, artralgias, prurito, disestesias, disfunción plaquetaria. ¿De acuerdo? Un momentito, por favor. Listo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente, la historia clínica. Vemos si la falla renal aguda es funcional o ya está establecida, cómo están los parámetros urinarios, y ves, ¿no?, cómo está la ecografía. En la ecografía tú te vas a dar cuenta que si es falla renal aguda o si es crónico. Si en la ecografía tú ves riñones pequeñitos, atróficos, piensas en insuficiencia renal crónica. Pero hay situaciones en las cuales los riñones pueden ser grandes y puede ser insuficiencia renal crónica, como por ejemplo en diabéticos, en amiloidosis y en riñones poliquísticos. Si hay dilatación, hablamos de uropatía obstructiva. Si los quistes son grandes, ¿no?, la ecografía, como decía acá, ¿no?, poliquistosis renal autosómica dominante. Si son normales los riñones, podemos pensar que es insuficiencia renal aguda o es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces pensamos, ¿dónde es el daño? ¿A nivel vascular, a nivel glomerular o a nivel túbulo intersticial? Entonces decimos, ¿no?, si es vascular, ¿es de vaso grande o es de vaso pequeño? Si es de vaso grande, sospechas si haces una angiotac, una angioresonancia, una arteriografía, un Doppler o una flebografía, dependiendo. Si es de vaso pequeño, tendrás que hacer biopsia y tendrás que pedir igual serología. Por ejemplo, vasculitis de pequeño vaso, pedirás ANCA, serología para ANCA. Igual, ¿no? Si es a nivel glomerular, pensarás en qué, en hacer biopsia y hacer una serología también. Si es a nivel túbulo intersticial, dirás, ¿es alérgico, para lo cual harás biopsia? ¿Es tóxico o es isquémico? Isquémico, verás manifestaciones clínicas, y en el alérgico y el tóxico, bioquímica y sedimento urinario. Entonces aquí vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, acá es un riñón chiquitito, pequeñito está, todo atrófico. Acá vemos un riñón dilatado, grande. Todo esto que ven ustedes acá en negro es la pelvis renal y parte del uréter proximal. Esto que ven ustedes todo acá, todo esto es un riñón y todo esto son quistes, riñón poliquístico, ¿no? Todito está lleno de quistes, autosómico dominante, ¿de acuerdo? O puede haber cálculos, ¿no?, que te van a dar una sombra acústica, te dan una sombra acústica que bajando el sonido choca, puede haber litiasis, ¿no?
y da una sombra acústica que hace que tú no veas completamente el riñón. Y este es un riñón de tipo normal, ¿no? Tiene una buena corteza y una médula que está en el medio, que es blanca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación diagnóstica de la insuficiencia renal aguda, hacemos la historia clínica, bioquímica de urgencia, ¿no? Ecografía abdominopélvica y Doppler vascular y renal, pruebas de laboratorio programadas, análisis de orina, pruebas serológicas, análisis de proteínas, análisis hematológicos, estudios microbiológicos, cálculo de hiatus molar, nuevos marcadores de lesión renal, examen de fondo de ojo, pruebas de imagen y biopsia renal, ¿no? Entonces, todos estos van a depender de cuál es la causa. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con falla renal aguda por diarrea, obviamente no le va a hacer biopsia renal, no le va a hacer uroresonancia ni angioresonancia, ¿no? No le va a hacer un fondo de ojo, ¿no? Obviamente lo único que tú vas a hacer es reponer volumen y listo, ¿no es cierto? Si es un paciente séptico, obviamente no le va a hacer biopsia renal, no solo vas a tratar la sepsis, darás vasopresores, darás antibióticos, estabilizarás el medio interno y esperarás. ¿De acuerdo? O sea, hay cosas que no va a ser necesario que tú hagas, va a depender de la causa de la insuficiencia renal aguda. Entonces, algunas cosas, algunos parámetros para diferenciar si es prerrenal o está establecido o es parenquimatosa. Sodio en orina, en la prerrenal, como trata de ahorrar volumen, comienza a reabsorber mayor cantidad de sodio. En la parenquimatosa va a ser más de 20, porque esos túbulos que deberían de reabsorber ya no lo hacen. Entonces, el líquido tubular va a pasar directo hacia la orina. Igual va a ser el cociente sodio-potasio en orina, ¿no? La osmolalidad en orina, por ejemplo, va a ser mayor de 450 a 500 miliosmoles por kilo en la prerrenal, porque va a tratar de ahorrar agua, va a reabsorber mayor cantidad de agua, entonces va a salir una orina concentrada con gran cantidad de sustancias osmóticamente activas. En cambio, una parenquimatosa establecida, como esos túbulos no tienen esa capacidad de ahorrar agua, mejor dicho, claro, de reabsorber el agua, está dañado, entonces obviamente va a ser la osmolalidad menor. La fracción de excreción de sodio va a ser menos del 1% por la misma consideración que se ve acá arriba. Y la parenquimatosa mayor del 1% por la misma consideración que vemos acá, ¿no? Este cociente nitrógeno ureico en orina sobre BUN, ¿no? En sangre, va a ser más de 8 en la prerrenal y menos de 3 en la parenquimatosa. El cociente creatinina urinaria y creatinina sérica va a ser más de 40 en la prerrenal y menos de 20 en la parenquimatosa, ¿no? Y así, ¿qué cilindros podemos encontrar acá? Hialinos y acá pigmentos celulares. ¿Por qué? Porque hay destrucción de túbulos, hay presencia de células tubulares en el lumen tubular que nos va a llevar a la eliminación de pigmentos celulares. Entonces vayamos al FENA, ¿no? Básicamente se considera en casos de lesión prerrenal, ¿no es cierto? Casos de lesión prerrenal, básicamente porque hay una respuesta fisiológica del riñón que trata de ahorrar, ¿no? Trata de reabsorber mayor cantidad de sodio, por lo tanto menos sodio va a salir en la orina. Cuando esta capacidad de concentración se pierde, entonces esos túbulos que deberían de reabsorber sodio y ya no lo hacen, ¿qué van a hacer? Van a eliminar gran cantidad de sodio por la orina y obviamente el FENA va a ser superior al 1%. La relación BUN-creatinina para determinar el sitio de la lesión, ¿no? Siendo BUN-creatinina más de 20 en los casos de azolemia prerrenal. ¿Qué biomarcadores tenemos para diagnosticar lesión renal aguda? Como no siempre podemos saber, hay varios, ¿no? Tenemos la creatina sérica, que no es tan útil, pero básicamente es la que utilizamos porque tenemos en la clínica, ¿no? En las salas de hospitalización, ¿no? La mayor parte de los hospitales trabajan con creatina sérica, ¿no es cierto? Su elevación puede tardar varios días en evidenciarse, limita su capacidad diagnóstica en estadios tempranos. La cistatina C también es una proteína inhibidora de la proteasa cisteína, tiene bajo peso molecular, es capaz de filtrarse libremente por el glomérulo, luego es reabsorbida en un 100% por el túbulo contorno proximal, donde se va a catabolizar, se eleva 48 horas antes que la creatinina sérica. El N-gal, que es una lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, es un monómero de 25 kilodaltons, miembro de la familia de las lipocalinas. Se expresa en diferentes tejidos humanos, entre ellos el riñón, la próstata, epitelio de los tractos digestivos, respiratorios y túbulos renales. Se cree que el N-gal se eleva durante los procesos inflamatorios y neoplásicos, ¿no? Es el caso de la AQI,
e infecciones bacterianas en los cuales se ha encontrado un aumento de su secreción urinaria. La interleuquina 18 es una citoquina proinflamatoria, ¿no?, inducida por lesión a nivel del túbulo coronario proximal. Se puede considerar un marcador de aquis isquémica. Ya en algunos reportes se encontró que el ILH, o la interleuquina 18, en pacientes con aqui establecida, pero no se eleva en pacientes con infecciones urinarias, enfermedad renal crónica, síndrome nefrítico, ni azoemia prerrenal. Entonces sí no se debe. La molécula 1 de injuria renal es una proteína de membrana de tipo 1, proteína de membrana, que actúa como molécula de adhesión epitelial y solo se expresa en las células epiteliales del túbulo proximal y se va a liberar en casos de isquemia o lesión tóxica de ese epitelio tubular. En el sedimento urinario, ¿qué podemos encontrar? Hematuria, cilindros granulares, piuria, hematuria y piuria sin cilindros hemáticos. El tratamiento, ¿cuál es lo más importante? Prevenir. Si tu paciente tiene depresión de volumen, viene por diarrea, viene por vómitos, hipochocado, ¿no?, o con presión baja, obviamente el tratamiento de elección va a ser reponer el volumen que ha perdido, de manera que tú previenes necrosis tubular aguda, ¿no? Tienes que manejar líquidos endovenosos, evitas el uso de medicación nefrotóxica, obviamente. ¿Le tiene dolor? No le vas a dar, pues, ¿no?, ketorolaco, ¿no?, porque vas a dañar más a un paciente que ha sangrado en el postoperatorio. Obviamente tienes que primero reponer volumen y luego le puedes dar cualquier AINE porque sabes que hay una buena perfusión renal. En los fenómenos de posobstrucción se hace monitoreo estricto de líquidos eliminados, reponiendo por lo menos el 70% de la diuresis cada hora. ¿Qué medidas generales tenemos que tener? Restricción de sodio de 1 a 2 gramos por día, restricción de proteína de 0,6 a 0,8 gramos por kilo, fósforo menor de 800 miligramos por día, evitar el potasio en la dieta, ¿no?, evitar darle una dextrosa al 5% más 2 hipersodios y un calio, porque no sabes todavía qué está pasando con ese medio interno, líquidos 500 cc más las pérdidas diarias, evitar AINES para el dolor, por ejemplo, estamos hablando de diclofenaco, metamizol, ketorolaco, evitar hacer uso medios de contraste, por ejemplo, no le va a hacer una tomografía contrastada, antibióticos nefrotóxicos. A ver, un momentito. Ya, en caso de ser necesario usar quelantes de fósforo para evitar hiperfosfatemia, se puede usar carbonato de calcio, gluconato de calcio, en caso de hipocalcemia, bicarbonato endovenoso para manejo de la acidosis. La hipercalemia, ¿no?, básicamente se trata, o hiperpotasemia, por el riesgo de arritmias cardíacas, ¿no? Pueden ser mortales. Se deben tomar medidas urgentes en pacientes con niveles de potasio superiores a 6.5 milimoles por litro, ¿no? Y aquellos que presenten cambios en el electrocardiograma independiente del nivel de calemia. Se debe hacer terapia de reemplazo renal, ¿no?, en quienes, en los cuales hay algunos criterios que vamos a revisar actualmente, ¿no? Por ejemplo, una encefalopatía urémica, paciente con hipercalemia, edema agudo de pulmón, ¿no? La mortalidad es del 50% y es más alta en pacientes hospitalizados. ¿Todos los pacientes que dializan por falla renal aguda tienen que vivir? No, algunos fallecen. La mortalidad es alta de por sí. La más frecuente, la que utilizamos, es la hemodiálisis intermitente para pacientes estables hemodinámicamente, pero hay otras. Por ejemplo, las terapias de reemplazo renal continuo, en el cual el paciente puede estar hasta 24 horas pegado a la máquina, como hemofiltración, hemodiafiltración, ultrafiltración lenta continua y diálisis lenta extendida, para pacientes críticos en UCI con inestabilidad hemodinámica e hipercatabólicos. También hablamos del síndrome urémico, la hipercalemia. Estas son las causas, ¿no?, por las cuales deben de ser tratados con terapia de reemplazo renal, ¿no? Edema de pulmón, una depuración de creatina de menos de 10, creatina sérica de más de 6, nitrógeno ureico de más de 80, ¿no? Y estos dos, que son hipercalemia o acidosis metabólica refractarias al tratamiento médico, o un edema agudo de pulmón refractario al tratamiento de metulidas furosemida y no funciona, no orina nada. Tienes que dializar en este paciente y retirar el exceso de volumen. ¿Cuál es el pronóstico? Pese a todo lo que podamos hacer,
la mortalidad intrahospitalaria es del 50.7% y la mortalidad adicional de 11.3% al primer año post terapia de reemplazo renal y 3.4% al segundo año de salida del hospital, ¿no? Varios estudios han mostrado que una pérdida permanente de la función renal y permanencia en programas de diálisis de hasta un 10.3%. Entonces disminuye la calidad de vida a largo plazo en estos pacientes. Entonces acá tenemos unos cuadritos que los van a leer ustedes, ¿ya? Y con eso dejamos de compartir. Y si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Sí, Si no hay doctor, ¿cómo está? preguntas, terminamos la sesión. ¿Ya? Doctor, yo quería hacer una pregunta. Prende tu cámara, Quispelipa. De paso que nos vamos conociendo. Doctor, usted había mencionado para la evaluación diagnóstica el cálculo del hiato osmolar. O sea, ¿a qué más o menos se refiere eh, ese capítulo? Esa era mi pregunta. Cuando hizo los criterios de evaluación diagnóstica, había mencionado en uno de esos criterios que también se hacía el cálculo del hiato osmolar. Claro, claro. Mira, esto tiene que ver con lo siguiente. Mira, básicamente es para diferenciar, ¿no es cierto? ¿Tú qué quieres diferenciar? ¿Es una falla prerrenal o es una falla parenquimatosa? ¿Te das cuenta? Entonces, en la falla prerrenal, lo que tú quieres es saber si lo que le falta es agua a ese paciente, ¿no es cierto? Le falta agua. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo normalmente cuando hay depresión de volumen? ¿Qué es lo primero que hace? Se activa la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Y estas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a comenzar a absorber sodio, van a absorber agua. Entonces, la cantidad, la osmolaridad, es decir, de tu orina va a aumentar. Es decir, tú vas a tener mayor cantidad de osmoles por unidad de volumen. Y obviamente, como el volumen va a estar disminuido, mayor va a ser tu osmolaridad. Entonces te está diciéndote, mira acá, el cuerpo está reaccionando de una manera en la cual estamos tratando de ahorrar, de reponer lo que ha perdido por otra vía. Puede ser por vía, qué sé yo, digestiva, puede ser que haya sangrado, haya una quemadura, ¿me entiendes? O una pancreatitis. O, por ejemplo, también puede ser una falla cardíaca, ¿no? Un infarto de miocardio, ¿no? No ejerce su función de bomba, no hay buena perfusión renal. Pero en el caso de que, por ejemplo, sea una necrosis tubular aguda o un problema tubular, lo que va a pasar es que esas células tubulares que deberían de reabsorber están dañadas. No hay una reabsorción, por lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Van a comenzar a eliminar gran cantidad de solutos que han sido filtrados que no van a poder reabsorberse, motivo por el cual también el agua que debía reabsorberse no se reabsorbe porque hay un daño tubular, entonces tu osmolaridad va a estar disminuida, no va a haber una concentración, o sea, va a perder la capacidad de concentración de la orina. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, doctor. Doctor, ¿me logra escuchar? Ya, un momentito, chicos, por favor.
Ya, sí es eso, ¿no? Sí es eso. Bueno, chicos, saben que tengo una emergencia, voy a tener que dejarlos. Finalizamos por hoy día, ¿ya? Listo, nos vemos. Hasta Coordino luego. con Gracias, doctor. Hasta Bien, luego. hasta luego. Eh, Ya, vamos a la